Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de su curso de lenguaje de programación 6. La noche de hoy vamos a estar viendo los temas que tenemos en pantalla. Vamos a ver las palabras reservadas. Son 33 palabras reservadas que vamos a ver en Python. Vamos a darle un vistazo como para que ustedes sepan que efectivamente esas palabras no se pueden usar para una variable, para una constante, ni para ningún tipo de operación que tenga que hacer, que no sean obviamente esas funciones o esos operadores que utiliza Python. Vamos a estar viendo también cómo es la operación para el ingreso de datos desde el teclado, si el usuario si necesitamos consultarle algún dato al usuario para que el usuario nos dé su retroalimentación. ¿Cómo le preguntamos eso? Vamos a estar viendo los parámetros en y set. Vamos a estar viendo la manipulación de cadenas, que es un tema muy importante en Python, digamos, es uno de sus temas que son diferentes, métodos que se utilizan en manipulación de cadenas que son interesantes y por eso le dan esa propiedad de que en Python se utiliza mucho para hacer los backend de diferentes software de aplicaciones en la nube. ¿Sí? Para hacer lo que es el backend o todo ese procesamiento de información, de datos y de datos matemáticos inclusive. Y vamos a estar viendo también los ciclos de repeticiones while. Ya la semana pasada estuvimos dándole un vistazo al for. Vamos a ver entonces el ciclo de repetición while. Bien, iniciemos. Bien, las palabras reservadas en Python son las que vemos aquí en pantalla. Son 33 palabras reservadas. Está and, as, assert, break, class, continue, def, elf is, elf, except, finally, for, from, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, raise, return, tried, while, with, jail, del, global, not local, true, false y none. Muchas de las palabras reservadas que ven aquí, obviamente ya ustedes conocen en otros lenguajes que efectivamente no la pueden utilizar, como el clásico if, el while, el and, el or, el not, el true, el false, son obviamente que no van a utilizarla porque ya ustedes los diferentes lenguajes saben que no se pueden utilizar. Sin embargo, hay algunas palabras nuevas que efectivamente podrían darse a la confusión y es por eso que se las presento para que sepan que efectivamente no la pueden usar, como lambda. Yo creo que no me acuerdo algún otro lenguaje que lambda fuera una palabra reservada. Está también el assert, el def, el jail, ¿sí? Estas son palabras que no usualmente son palabras reservadas, así que es bueno entonces que ustedes le den un vistazo a la lista por si les da por declarar alguna variable parecida a esta, ya saben que no lo pueden hacer porque les va a dar problemas de compilación, o mejor dicho, problemas de traducción, porque como ya vimos la semana pasada, Python es un lenguaje con traductor y no es un compilador. Bien, vamos a estar viendo entonces ahora la entrada de datos desde el teclado, cómo se ingresan datos eh, al teclado para que el usuario nos dé información. Vamos a ver entonces dos maneras. La primera va a ser esta, que es el input. Ambos son con la función input, ¿sí? La función input. En esta ocasión, fíjense que usamos aquí, le enviamos un mensaje al usuario que coloque su nombre y le damos un input. Ese input obviamente siempre debe asignarse a alguna variable o algún objeto que reserve lo que va a colocar el usuario, ¿verdad? En este caso, este input se la estamos asignando a una variable num, que como saben no hay que declararla porque automáticamente Python la declara dependiendo del tipo de datos con que venga, ¿verdad? Entonces, el input, abre paréntesis, cierra paréntesis, se lo asignan
a una variable y efectivamente se imprime el nombre de la persona que ustedes le van a dar. O mejor dicho, se captura en esa variable llamada num y luego ustedes la pueden mandar a imprimir o pueden utilizar esa variable como ustedes quieran porque ya tienen el dato en ese momento. Entonces, la primera manera sería aquí directamente con el input. Bien, la segunda manera es, digamos, una manera más rápida o más directa, ya que en el mismo input podríamos colocar dentro de los paréntesis, colocamos las comillas, podemos colocar un mensaje, cerramos comillas, y automáticamente eso se le va a presentar al usuario como si fuera un print, y a la vez va a pedir o va a esperar que el usuario le dé la información, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta segunda opción eh, estamos ahorrando una línea de código, ya que usamos el mismo input con el mensaje, coloque su nombre, y ya no tenemos entonces que mandarle el print, ¿sí? Usamos el input, ese input va a esperar que el usuario le dé el dato, al el usuario dar el dato y teclear enter, automáticamente regresa al código y sigue con la interpretación de las demás líneas, ¿sí? En este caso, ambos me dan el mismo resultado, solamente que este tiene una línea menos, ¿sí? Mira, este tiene 2 líneas y el primero tiene 3 líneas. Los dos se pueden usar, ¿sí? Pero ya dependerá entonces de ustedes el estilo. Yo les recomendaría la segunda opción porque obviamente de esta manera, en una sola línea, ustedes tienen directamente el mensaje y la respuesta del usuario, ¿sí? En una sola línea. Bien, ahora, es recomendable que cuando ustedes le den el input al usuario, también básicamente ustedes transformen ese valor con el dato que ustedes quieren o el tipo de dato que ustedes quieren. Si es una cadena, simplemente se utiliza el input como los vimos en los dos ejemplos de arriba y no hay ningún problema. Pero si ustedes quisieran que el valor que van a recuperar es un entero, entonces es mejor colocarle int al frente, lo voy a marcar aquí int, entre paréntesis, entonces le colocan el input. Así, el valor que le dé el usuario aquí, digamos que es 4, se va a convertir en integer y definitivamente se lo asigna a esa variable que ya va a estar declarada como integer o en ese momento la declara integer, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia si no hacemos esto? Igual si no lo hacemos, podemos colocar el número 4, solo que le estaríamos dando la potestad al Python o al intérprete de definir esta variable con el tipo que él más crea que le convenga. Digamos, imagínense que se lo ponga cadena, aunque le estén mandando un número, ¿sí? O en algún momento ustedes quieren una variable que sea float o flotante y le ponen solo el 4 porque el usuario en ese momento solo quiso poner el 4. Python lo va a declarar como un entero. Sin embargo, ustedes lo querían flotante. Entonces, para evitar esas situaciones y para evitar que se hagan operaciones que quizás no vayan a retornar el valor adecuado, es recomendable que cuando ustedes hagan el input, le indiquen entonces si es numérico, mayormente numérico, pero si es cadena, lo pueden usar directo. Le coloquen entonces el tipo de dato adelante para que él transforme ese valor a ese tipo de dato y así esa variable va a quedar entonces entera. En este caso, flotante, ponen float, entre paréntesis, y eso entonces va a declarar inmediatamente la variable flotante. Y como vimos la semana pasada, existe el tipo de dato complejo o números complejos que lo puede manejar Python sin problema. Le pueden poner complex y él automáticamente entonces va a definir esa variable como un valor o un número complejo. Bien, vamos a hacer este mismo ejemplo directamente en el intérprete para que lo vayamos viendo y ahí entonces resolvamos las preguntas que tengamos. Bien, denme un segundo para cambiarme de pantalla. Bien, me cambié de pantalla, un segundito.
Bien, aquí está. Este software es el PyChart, que la semana pasada les estuve diciendo que este es el IDE que yo utilizo para Python, porque bueno, es el que digamos he estado utilizando. Recuerden, hay varios. Ustedes pueden utilizar el que más le convenga. Este simplemente es un software que interpreta todos la codificación de Python, ¿verdad? Pero hay otros, la pasé la lista la semana pasada, ustedes pueden tener el que quieran. Bien, vamos a iniciar entonces aquí. A ver si... Bien, entonces vamos a declarar una cadena. Como decía, le voy a poner un input y entre paréntesis, inmediatamente ahí le voy a decir, coloque su nombre. Bien. Ahí automáticamente eso le va a solicitar el nombre al usuario y cuando conteste va a estar en esa respuesta va a estar declarada en esa variable. Bien, vamos a colocar un valor entero. Aquí mismo le voy a poner entero. Y en este caso le voy a poner un int antes del input. Coloque el valor entero. Voy a hacer lo mismo con un valor que le voy a colocar flotante para seguir el ejemplo que tenemos en pantalla. Aquí le voy a poner float. Lo mismo voy a hacer con un valor que voy a llamar complejo. Y aquí le voy a declarar complex. Obviamente tendrá que cambiarle el texto. Flotante. Complejo. El que pudo haber instalado el PyChart o tiene algún otro IDE habilitado, puede, digamos, seguir el ejemplo para seguir practicando, ¿verdad? Es la intención. Ok, en el print entonces le voy a decir. Y aquí le voy a colocar entonces la cadena, que sería el nombre. Bien, aquí simplemente voy a colocar aquí el valor entero, el valor flotante, solamente para que vean cómo es el manejo de las variables acá. Desde el dato de entrada que ingresa el usuario. Complejo se llama, ¿ok? Entero, flotante, complejo. Y aquí está el valor entero, flotante. Bien. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar este. A ver, room. Aquí, room Scrabble 4. Bien, acá abajo debe salir el resultado. Bien, despliega el mensaje y obviamente se queda esperando a que yo le indique el dato. Le doy Enter, coloca el segundo mensaje. Aquí me faltó valor flotante. Ahí me faltó el 2 puntos y el espacio para poder que se viera un poco mejor. Y el valor complejo voy a colocar aquí 7. Bien, aquí está. Bienvenido, Manuel. El valor entero es 4, el valor flotante es 5.35 y el valor complejo ingresado es 7. Aquí, como ven, yo solamente coloqué el valor de 7, pero como automáticamente lo estoy convirtiendo a un valor flotante, a un valor complejo,
él entonces me pone la parte imaginaria, ¿verdad? Números complejos que tienen una parte real, una parte imaginaria. El número real, obviamente, es el que yo le coloqué y la parte imaginaria la asume Python y la pone aquí inicializando en 0. Y obviamente ya de ahí va a hacer todos las operaciones que se necesitan hacer con números complejos o cualquiera de los valores. Bien, entonces, importante, repito, cuando van a capturar un valor en pantalla que sea un valor numérico, es mejor que le identifiquen cuál tipo de valor numérico quiere. Normalmente, digamos que por lo general no vamos a trabajar con números complejos nosotros, pero como saben, Python tienen esas cualidades, esas características, esas ventajas en la parte matemática, por lo cual se utiliza mucho en esas secciones de investigación y matemática. Bien, nosotros obviamente vamos a trabajar con float y con integers, digamos, son los que normalmente nosotros vamos a utilizar de manera numérica. Así que es mejor colocar estas funciones que nos convierten los valores ingresados en pantalla para que no haya problema con eso. Bien, preguntas con la captura de datos desde pantalla, desde el usuario. De momento no, profe. El tema es cuando estamos en la ejecución. Ahí se la pregunta. Ahí, bien, perfecto. Sí, entre más practiquemos, más podemos entonces determinar eso. Bien, continuemos con las demás y poco a poco vamos a ir practicando y ahí van saliendo las cosas. Bien, la semana pasada estuvimos viendo, o bueno, fue una de las primeras funciones que estuvimos viendo, la función print, que evidentemente despliega en pantalla, es una de las primeras que siempre se ve para poder desplegar algo, si no, no veíamos nada, ¿verdad? Entonces la función print despliega en pantalla, ¿bien? Una de las peculiaridades que tiene el print en Python es que, lo que dice aquí, al final de la ejecución, o sea, cuando uno coloca el print, por defecto le ingresa un salto de línea, ¿sí? Por defecto ingresa un salto de línea. Bien, entonces lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Fíjense que aquí se mandan dos print, el print que dice prueba de print, aquí sale, y inmediatamente le doy print después por defecto y sale abajo, ¿sí? Fíjense que entonces eso quiere decir que apenas uno genera el print, él hace la impresión en pantalla y automáticamente le hace un salto de línea preparado como para el siguiente print o el siguiente input que se vayan a hacer, ¿sí? Entonces, por defecto, él hace un salto de línea, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo esa situación, tenemos parámetros que podemos controlar entonces cuando no queremos que esa ejecución se haga de esa manera o queremos hacer una ejecución especial, ¿sí? Para eso entonces está el parámetro end que se utiliza en el print, ¿sí? Se utiliza para agregar, fíjense aquí, agregar cualquier cadena de caracteres al final de la salida o impresión en pantalla de la función print, ¿sí? O sea, cuando yo coloque el parámetro end en el print, ya no va a colocar el salto de línea, sino que va a colocar lo que yo le especifique. Vamos a ver este ejemplo. Aquí le estoy haciendo print, prueba de print, que básicamente es el mismo que había lanzado antes. Le doy una coma y le coloco entonces el parámetro end y le digo, en vez de colocar un salto de línea, coloca un guión, ¿sí? Ahí le estoy diciendo, le estoy configurando de que en ese print me coloque un guión al final de la línea. E inmediatamente me quita el salto de línea que pone por default y pone el guión. Bien, ejecuto el siguiente print, el segundo, dice con parámetro end, y el resultado entonces es el siguiente aquí. Dice prueba de print, guión con parámetro end, ¿sí? Ya no salta la línea, ya no salta la siguiente posición, sino que se queda aquí, me coloca el carácter que le estoy diciendo y entonces
automáticamente coloca el siguiente print allí. ¿Sí? Eso es si utilizamos el parámetro end. Bien. Vamos a verlo en ejecución con el intérprete. Para que hagamos una prueba automáticamente. Bien. Vamos a limpiar esto. Y vamos a colocar automáticamente un print. ¿Sí? Ahí, primera línea de impresión. Segunda línea de impresión. ¿Sí? Aquí estoy utilizando el print tal cual, ¿verdad? Voy a colocar esas dos líneas allí. Y aquí abajo voy a colocar esto, pero en la primera línea de impresión le voy a asignar el parámetro end. Si yo coloco el end y le asigno, le pongo solamente las dos comillas, así, sin nada, sin ningún carácter, él lo único que va a hacer es le va a quitar el salto de línea, ¿sí? Y el segundo print va a ejecutarlo exactamente después. Bien, solamente le voy a colocar aquí un salto de línea al principio, nada más como para separar uno del otro y que no se vean tan pegados cuando ejecutemos. Bien, voy a ejecutar. Bien, veamos. Entonces, el primer juego de print que coloqué son estos dos que salieron aquí, ¿sí? Primera línea de código, primera línea de impresión, segunda línea de impresión. Sin colocarle nada, él automáticamente hace un salto de línea, ¿sí? Cuando coloqué primera línea de impresión, saltó, o sea que aquí colocó un salto de línea automático, como si yo le hubiera dado Enter, y entonces imprimió el otro. Bien, vamos entonces al siguiente, lo voy a marcar en otro color, que es el segundo par de print que hice allí. Vamos a marcarlo en azul. Ahí está. Fíjense que lo que hizo, primera línea de impresión, termino aquí, y como le coloqué el parámetro en y le dije que no, que le marqué básicamente un espacio en blanco o las dos comillas, él automáticamente quitó el default del print y ya no hace el salto de línea. Y inmediatamente entonces pegó el segundo print aquí, segunda línea de impresión. O sea, está pegado. ¿Sí? Definitivamente que puede ser que eso no es lo que quiero porque no quiero que quede pegado. Podría darle un espacio, o sea, simplemente si yo aquí le doy un espacio, él, en vez de dar el salto de línea, lo que hace es darme el espacio. Voy a ejecutarlo nuevamente. Y fíjense que ahí ya me dio el espacio. Eso es cuando yo quiero hacer una impresión, pero no quiero que salte las líneas, sino que me coloque los datos uno al lado del otro. ¿Sí? Digamos que quiero valores numéricos uno al lado del otro. Entonces, le pongo el end con ese espacio y ahí van a salir entonces la impresión uno al lado del otro. Eso depende de lo que ustedes necesitan hacer. Pero es importante porque cuando uno no sabe, piensa que el print va a generarlo uno al lado del otro y no es así porque el print por default hace un salto de línea. Bien, preguntas de usar el print pero con el parámetro de end. Parámetro end. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos con el siguiente. Siguiente parámetro del print, que también vamos a verlo. Bien, el siguiente parámetro que se puede usar en el print es el parámetro SEP, ¿sí? SEP, aquí, tal como sale acá.
SEP. Se utiliza para darle formato a las cadenas de caracteres que deben imprimirse en pantalla, pero agregando un separador entre las cadenas que se impriman. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a ver entonces estos dos ejemplos que hicimos acá. En este primer print, que usamos, digamos, de manera tradicional, yo quiero mandar imprimir un listado de, puede ser categoría, valores, números, libros, lo que sea. ¿Sí? En este caso yo le estoy colocando números, pero números en letras. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Separados por coma, porque obviamente yo puedo mandar imprimir varias cadenas con un solo print. Esto me va a dar el resultado que está aquí en la parte de abajo. Me va a indicar lo que va a salir en pantalla es esto. 1, 2, 3, 4, 5, separados por un espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que él está presentando acá. Imprime esto, al lado imprime esto, al lado imprime esto, al lado imprime esto y al lado imprime esto. La coma aquí en realidad no está saliendo dentro del listado porque para él es un separador que separa un dato del siguiente. Bien, pero digamos que yo sí quiero que haya un separador especial. ¿Sí? Entonces le pongo un parámetro que es el parámetro SEP. Al final de todos los datos que quiero imprimir, le coloco coma, le pongo SEP y le asigno igual y le pongo las doble comillas y adentro le pongo el separador que quiero. ¿Sí? Si no le pongo, o sea, si le pongo el SEP y no le pongo un campo, sino que lo dejo en blanco, básicamente él me va a colocar lo mismo que está ahora mismo, va a ser un separador de un espacio. ¿Sí? Esto es básicamente cuando yo quiero un separador, un guión, un punto y coma, una coma, un pipe, un guión bajo, cualquiera que sea un separador que yo quiera especialmente, se utiliza entonces el parámetro SEP. ¿Sí? Vamos a verlo en el código. Bueno, utilicemos el mismo ejemplo que teníamos ayer en el intérprete para visualizar cómo se maneja entonces el parámetro SEP. Bien. Quitemos este de aquí arriba. Voy a poner aquí un print nada más para que se sepa que es separación entre uno y otro. Bien, aquí digamos que yo quiero una lista de números. En este caso vamos a hacer una lista de números simples. 2, 3, 4 y 5. Aquí entonces también voy a colocar lo mismo. Pero le voy a colocar el parámetro, el SEP, que es básicamente el separador. Digamos que quiero separarlo por un guión. Un guión y un espacio puede ser, digamos. Vamos a ver entonces el resultado de esto. Ok, aquí cometí un error. El intérprete me está enviando el mensaje. Pues vamos a ver cómo depuramos. Yo puse una comilla además, una doble comilla acá afuera. Ahora sí. Bien, fíjense entonces en el primer print. Él me pone los valores separados con espacio, tal como lo estábamos viendo en el ejemplo anterior. ¿Sí? Son lista de valores, que pueden ser números o pueden ser valores de cadena, y me lo separa por un espacio porque es lo que yo le estoy indicando cuando separo por coma. Si quisiera entonces poner un separador especial, una coma, un punto y coma, un guión, entonces uso el parámetro SEP y le digo exactamente qué quiero que me ponga cada vez que termine de indicar uno de los valores que le estoy mandando imprimir. Y aquí está, entonces me puso el guión, el guión, el guión, el guión. Recuerden que es importante el print
porque es algo que nosotros vamos a presentar en pantalla y muchas veces lo que les vamos a indicar a los usuarios cuando le estamos devolviendo algún texto o algún valor, tiene que estar bien presentado, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué posibilidades nos da Python para presentar la información en pantalla, ¿sí? Con el print, perfecto, ya sabíamos que lo podíamos mandar a imprimir, pero ya sabemos que podemos ponerle quitarle el espaciador o el corte de línea que hace al final, el print por defecto con el end, o podemos ponerle un separador por cada impresión que vayamos a hacer luego de colocarle entonces el parámetro set, ¿sí? Entonces, eso es importante para todo lo que tiene que ver con impresión en pantalla con el método print. Bien, preguntas. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Bien, en Python existen distintas operaciones para manipular cadena de caracteres, ¿sí? Python tiene estas operaciones que se pueden hacer con sus cadenas, como asignación, concatenación, búsqueda, extracción y comparación, son las operaciones que se pueden hacer. Algunas se pueden hacer con operadores, ¿sí? Operadores lógicos, operadores de asignación que ya se han visto anteriormente, o hay otros que se pueden hacer con algunos métodos que están incluidos dentro de la declaración de una cadena como un tipo de dato. Vamos entonces a ver estas 5 operaciones que podemos hacer con las cadenas en Python. Bien, vamos con la asignación, ¿sí? Primero la asignación. Obviamente consiste en asignar una cadena de caracteres a la variable, ¿sí? O si yo necesito reasignar o ir concatenando o ingresando más valores a una cadena, entonces voy a usar el operador más igual, ¿sí? Que es una asignación, pero utilizando la misma variable. Ejemplo, tengo esta variable que aquí nueva, la primera línea, le voy a poner un hola, ¿sí? En la segunda línea le voy a colocar el operador de asignación y un espacio en blanco. ¿Qué hace entonces este operador de asignación? Con el más. Lo que hace es tomar el valor que tiene mensaje y le agrega lo que le estoy indicando yo en esta posición, ¿sí? O sea que si ya tenía hola, le va a colocar aquí hola y un espacio más, ¿sí? Si yo no le coloco el más, sino que solamente le dejo el igual aquí o le dejo un igual, él va a asignar ese espacio en blanco al mensaje y obviamente perdería lo que tiene anteriormente que le hizo acá arriba la asignación, ¿sí? O sea que tengo que ver cuál es el operador que voy a usar. Si uso igual, le estoy asignando un nuevo valor y pierdo el anterior. Si uso el más igual, le estoy adicionando esa nueva cadena al final del valor anterior, ¿sí? En esta tercera línea, entonces, también estoy asignándole nuevamente, pero sin perder la información que ya estaba en mensaje. O sea, le estoy agregando una nueva asignación. Agregando asignación. Entonces, si yo mando a imprimir el mensaje, es lo que me va a salir entonces es esto. Hola, espacio Manuel. Bien. Porque ahí le estoy entonces asignando un valor o agregando un valor adicional del que tiene con el operador más igual, ¿sí? Si no uso ese operador, sino que uso el igual, le quito la asignación y básicamente le estoy asignando un nuevo valor, ¿sí? Entonces, es importante en las cadenas utilizar esto. Digamos que en este punto es como si estuviera concatenando, ¿sí? Es como si estuviera concatenando.
Vamos a ver el siguiente y después hacemos alguna prueba con varias de las operaciones. Bien, el siguiente es la concatenación como tal. ¿Sí? La concatenación como tal, esto entonces consiste en unir dos o más cadenas y para eso utilizamos el operador más. ¿Sí? Usamos el operador más. Bien, vamos a ver entonces, aquí hay tres variables, todas con un valor diferente. El primero dice saludo, hola. El segundo se llama espacio y le asigné un espacio. Y el tercero dice nombre y le asigné Manuel. Si yo quiero presentar esto, entonces yo solo tendría que concatenar la variable saludo, la variable espacio y la variable nombre con el más. Así, simplemente con el más. Y ahí yo podría concatenar entonces cadenas. ¿Sí? Con el más, concateno cadenas. Siempre y cuando hay que tener en cuenta, y esto sí lo vamos a ver ahora en la misma práctica del intérprete, que si tiene un valor numérico, entonces ahí sí me puede dar un problema porque ya no estaría concatenando, sino él va a intentar hacer una suma porque es un valor numérico. Bien, vamos a ver esas dos operaciones directamente en el pie chart y después vemos si tenemos preguntas. Bien. Bien, vamos a colocar aquí. Bien, y vamos a decir que a esa cadena 1 yo le voy a asignar otro valor. Estimado señor, y aquí, perdón, le voy a asignar el nombre. Bien, esta sigue siendo una cadena, obviamente está declarado como cadena. Si yo mantengo el igual, yo lo que hago, lo que estoy haciendo es asignando cada uno de estos valores. Digamos, al primero le asigno buenos días, la segunda vez estoy asignándole estimado señor. Eso quiere decir que el valor que tenía cadena se va a perder y solo va a tener el que asigno aquí. Y luego otra vez hago otra asignación y me va a quedar entonces solamente con el último, o sea que este se pierde. Bien. Entonces, en este punto, yo estoy asignándole y estoy perdiendo los valores anteriores porque estoy asignando. Si yo quisiera que eso se agregara como parte de la asignación, o sea que no pierde valor, yo tendría que colocarle el más. Pero vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia colocando las dos opciones. En este caso le voy a colocar el más aquí, el más acá. ¿Sí? Y vamos a colocarlo así. Aquí entonces yo voy a mandar a hacer un print de cadena. Cadena 1. Y luego voy a hacer un print de cadena 1 también acá. Para separar uno del otro, lo voy a colocar aquí entonces un salto de línea. Bien, vamos a ver la diferencia de esas dos ejecuciones. Bien, en la primera ejecución, tal como lo había comentado, él está, cada vez que hago la asignación, está perdiendo el dato anterior y solo va a imprimir la última asignación. ¿Sí? Porque estoy perdiendo el dato, estoy reasignando algo. ¿Sí? Sin embargo, acá ya le estoy cambiando el operador y le estoy diciendo
agregar asignación, no asignar. ¿Sí? El igual es asignar, el más igual es agregar asignación. Entonces, eso lo que hace es mantener el dato, el primer dato, lo mantengo y como le estoy sumando, agregando, lo que va a hacer es colocar esto al final. Y igual hace con el anterior y coloco al final. Entonces me va a mandar un mensaje como este. ¿Sí? Estoy asignándole, agregando las asignaciones en esta segunda acción. Estoy agregando las asignaciones y él me va entonces enviando ese valor al final y ese valor al final. Buenos días, estimado señor Manuel. Ahí entonces tengo 3 asignaciones diferentes y lo que hizo fue agregar y agregar asignaciones. Bien. ¿Preguntas de estas asignaciones? Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer una práctica con la concatenación. Sí, vamos a ver. Ahí solamente sí voy a hacer un solo juego de cadena 2, cadena 3. Aquí entonces en el print, fíjense que lo que voy a hacer es solo coloco el más, que el más lo que me hace, si todos son cadenas, me va a estar concatenando. O sea que cuando yo trabajo con cadenas, ahí no tengo ningún problema, me está concatenando información y él sabe que lo tiene que colocar uno al lado del otro. ¿Sí? Puedo colocar, obviamente, el orden inverso. Eso no significa 1, 2 y 3, porque esta vez no son una asignación como lo estábamos indicando. Yo puedo asignar primero la cadena 2 y después concatenarle la 1. ¿Sí? Para que tenga sentido, tendrá que ser la 3 y después la 1. Ajá. No, exacto. Asigno un espacio aquí. Esa sería una concatenación de cadenas. Bien, vamos a correrlo. Ahí está. Estimado era la cadena 2, es lo que hice aquí. Le estoy concatenando la cadena 3, señor Manuel. Y después concatenando la 1, buenos días. Ahí entonces se está haciendo una concatenación. Ya no es una asignación, sino una concatenación. Bien, aquí voy a colocar aquí un input para hacer una prueba, que es interesante que nos demos cuenta cuando trabajamos con números. Bien, ahí estoy haciendo un input y le estoy asignando a la variable edad. Y digamos que quería imprimir nuevamente esto. No, sin la cadena. Ajá. Y puedo concatenar una cadena aquí. Su edad es 2 puntos. Y colocar aquí la edad. ¿Sí? Fíjense algo, antes que lo genere, yo estoy concatenando una cadena, otra cadena y una cadena fija, digamos, que es lo mismo que solo asignar una variable. Esto es un valor numérico porque en esta asignación él me va a indicar que es un número. ¿Sí? Obviamente, como le había sugerido, lo voy a hacer aquí. Yo le voy a indicar que este valor es un numérico, le pongo integer. ¿Sí? Como le había indicado que cuando queríamos valores numéricos. Esto es un integer. Yo el integer no lo puedo concatenar así. Esta concatenación, aquí donde está la edad, solamente está dado para que se concatenen cadenas. Si hay un valor como este, él me va a presentar un error, porque él asume que es una cadena, pero como se da cuenta que es un tipo de dato numérico, le da un error. Bien, vamos a ejecutarlo.
la primera impresión me la va a hacer. Ahí está, hizo esta impresión. Después solicito la edad. ¿Sí? Aquí voy a colocar 5, le doy Enter. Y ahí entonces donde me muestra el error, ¿ya? No puede concatenar los caracteres con un valor entero, ¿sí? Si yo quisiera que este valor entero entonces sí se pudiera concatenar para presentarlo en pantalla, tengo algunas opciones, ¿sí? ¿Verdad? Yo podría transformarlo con str, ¿sí? Ahí lo estoy transformando a un valor, transformando el integer en cadena, y entonces sí me debería funcionar, como 45, y aquí entonces, aquí sí me dice, estimado Manuel, su edad es 45. Lo hizo porque yo transformé, ¿sí? Transformé el integer en cadena. Y como es una cadena, entonces sí la puedo concatenar con el más sin ningún problema. Pero no puedo asignarlo directamente si es numérico, ¿sí? Otro que puedo hacer, y voy a hacerlo acá abajo para que vean la diferencia, es colocarle aquí, en vez de transformarlo, yo le coloco una coma y él me lo va a presentar como un dato diferente. Vamos a ver si el resultado es el mismo. Sí, fíjense entonces, aquí ya no concatené el número, pero sí le indiqué de que yo estoy presentando un valor aquí, coma, otro valor acá. Ya no lo estoy concatenando, ya no estoy uniendo uno con otro, sino que en el print simplemente le estoy diciendo, preséntame esto y preséntame esto, ¿sí? Y fíjense que ahí entonces ya no me da error, aunque no lo concatené. Y es precisamente porque con la coma yo le estoy diciendo que es otro valor, ¿sí? Y ahí me lo presenta, ¿verdad? Las dos opciones son válidas, simplemente tenemos que saber de que si queremos concatenar para que quede especial o que le damos un formato especial, tenemos que transformarlo a cadena. Con el str lo transformamos a cadena. Bien, preguntas. Bien, no hay preguntas. Seguimos. Eso es la concatenación. Estábamos en la concatenación. Recuerden, para concatenar un valor numérico, primero lo transforman con str. Bien, otra operación que se puede hacer con alguna variable string es la búsqueda. Y la búsqueda es localizar una subcadena o un pedazo de texto dentro de una cadena mayor, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar un método. En este caso, miren que es un método, ya no estamos usando un operador. Es un método llamado find, ¿sí? Find, que obviamente significa buscar. Bien, vamos a ver el ejemplo del código que tengo aquí, ¿sí? Estoy asignando una variable que se llama datos, y en esa variable de datos le estoy asignando una dirección o unos datos particulares de una persona, ¿verdad? En la subcadena estoy diciendo, ¿sabes qué? Búscame la palabra celular, o mejor dicho, esta es la palabra o la subcadena que voy a buscar. Bien. Entonces, voy a declarar una variable que se llama posición y le digo, datos, fíjense que datos es la variable esta, ¿sí? Esta variable que está aquí. Es una variable que de una vez inmediatamente Python le da la opción de que tenga varios métodos que se puedan utilizar, ¿sí? Uno de sus métodos es find, y si yo pongo datos.find, subcadena, él va a buscar esa cadena que está aquí dentro de lo que tiene datos, que es todo esto que está arriba, ¿sí? Entonces, si él encuentra celular dentro de toda la cadena, le va a indicar en qué posición encontró esa cadena o esa subcadena, ¿sí? Digamos, él encontró celular en esta posición, ¿sí? Y entonces él hizo un conteo, o le dice en qué posición la encontró, dice que en la posición 35, que es lo que está saliendo acá, ¿sí? El find lo que dice es, si encuentra, me va a mandar una posición. Si no encuentra, me va a mandar la posición 0, eso quiere decir que no la encontró, ¿sí? No la encontró.
Bien, entonces, en el print yo le digo subcadena encontrado en la posición, y aquí entonces sale celular encontrado en la posición, y la variable posición, que la asigné aquí, la cambié a str o la puse como str porque ya les había indicado, para poder concatenar tengo que transformarlo a cadena. Y me puso 35. Eso quiere decir que sí encontró dentro de la variable datos el valor de la cadena, de la subcadena que yo estaba buscando. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica con esto. ¿Sí? De repente con un dato más, con menos cantidad para que veamos bien el número, y ahí le explico algo de cómo comienza a hacer esa búsqueda. Bien, vamos a quitar esto. Y vamos a colocar una variable que se llama nombre. Y vamos a asignarle un valor numérico. A ver, María Cristina Rueda Castrellón. Bien, ese es el nombre de la persona. Ahora, quisiera saber si efectivamente ese nombre tiene una coincidencia con algo que yo estoy buscando, ¿sí? Digamos. Entonces yo podría colocar aquí, voy a poner una variable que se llama posición, y voy a decirle que esa variable, le pongo punto, mire que le pongo punto y me sale una lista de métodos y propiedades que tiene esa variable varchar o esa variable string, ¿sí? Esa variable que es un tipo cadena, tiene diferentes métodos. Vamos a usar el método find, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, tienes dentro de tus datos la palabra rueda, ¿sí? Entonces voy a hacer un print simple que va a decir posición, dos puntos, y le voy a poner coma, posición la variable. Bien. Estoy asignando un nombre, estoy buscando la palabra rueda dentro de todos los datos que tiene el nombre, y aquí me va a decir si efectivamente la posición está o no está. ¿Sí? Bien, fíjense, entonces la respuesta es posición igual 15. Eso significa que sí la encontró, primero, sí la encontró. Y vamos a ver si es cierto. Aquí, María, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? 15. Entonces, aquí inicia, porque él dice, aquí encontré, en la posición 15, encontré lo que estabas buscando. ¿Ok? Lo que estaba buscando en la posición 15. Entonces, ya uno puede saber si efectivamente tiene o no tiene esa palabra. Bien. Bien, vamos a hacer algo más, o mejor dicho, voy a cambiarle aquí. Son simplemente, aquí es case sensitive. Fíjate que ahora puse rueda con minúscula. Yo entiendo que eso sí lo va a tomar como si fuera, ahí está. Él va a buscarlo, para él es diferente rueda con mayúscula o rueda con minúscula. Por lo cual, en este punto lo colocó como negativo. O sea que no encontró rueda en el nombre. ¿Sí? No encontró rueda en el nombre. Bien. ¿Por qué? Porque está en minúscula. Bien. Vamos a poner Chris para que vean que parcialmente también lo puede encontrar. En esta ocasión lo puso en la posición 6. 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 encontró a Chris. Aquí. Esto fue lo que encontró. ¿Sí? Y esto es importante, que es
sensible a las mayúsculas y minúsculas. Es sensitiva a las mayúsculas y minúsculas. Bien, para hacer un poco más dinámico esto, vamos a colocar entonces, coloque el nombre o la dirección. Coloque la dirección. Los datos del cliente. Ahí van a estar en datos del cliente. Y aquí yo voy a indicarle cadena búsqueda. O sea, la cadena a buscar. También vamos a decirle al usuario que me diga qué es lo que quiere buscar. ¿Qué desea buscar? O coloque la subcadena. Coloque la cadena a buscar. Vamos a usar el if. Vamos a ir practicando de nuevo una vez con el if. Vamos a preguntarle entonces si datos.find, y aquí podemos cadena buscar, es mayor que 0, mayor o igual a 0. Recuerden, aquí es con 2 puntos y es importante, recuerden la tabulación en el if. ¿Sí? Siempre y cuando mantenga la tabulación, él va a saber que estamos dentro del if. Cuando perdemos la tabulación, salimos del if. Bien, entonces, si él encuentra, si el find es mayor o igual que 0, eso significa que encontró lo que se estaba buscando. Bien, entonces, solamente vamos a mandar a imprimir diciendo, le voy a poner aquí encontrada. Le voy a poner la cadena y lo concateno el dato encontrado. Bien, de otra manera, simplemente no encontrado. Else, 2 puntos. También aquí hay que colocar 2 puntos, no encontrado. Bien, lo de aquí lo voy a quitar. Bien, y nosotros mismos le vamos a colocar el dato y la cadena. Coloque los datos del cliente, coloque la cadena a buscar. Aquí voy a dejarlo en espacio y luego entonces va a buscar esta información. Bien, vamos a ver si nos funciona la práctica. Coloque los datos del cliente. Yo voy a colocar aquí Manuel Beiro. Dirección Brisas del Golf. Teléfono 6112-1697. Bien, ahora dice coloque la cadena a buscar. O sea, si yo coloco una cadena que existe dentro de lo que acabo de colocar arriba, me debería buscar. Entonces yo voy a indicarle si encontró el teléfono. ¿Sí? Voy a ver si encuentra la cadena. Entonces le digo así. Y ahí entonces dice teléfono encontrado. ¿Sí? Eso quiere decir que buscó este texto dentro de todo este texto y lo encontró. Bien, ahora, a ver si puedo copiar esto aquí. Voy a correrlo nuevamente. Esta vez voy a colocar celular. La palabra celular no está dentro del texto de aquí, por lo cual debería decir que no la encuentró. Que no la encontró. Ok, celular no encontrado. Bien. Simplemente porque el find aquí le dio -1 y como le dio -1 se va por el else. Cuando el find le da una posición
arriba de 0 es porque la encontró y entonces yo puedo decir que es encontrado. ¿Sí? Bien, preguntas del find, del método find. Bien, no hay preguntas, seguimos acá. Bien, esa era la operación búsqueda. La siguiente operación de cadenas es la extracción. ¿Sí? ¿Qué hace la extracción? Saca una sección de una cadena más grande. Si saca fuera de una cadena una porción de la misma según su posición. Para eso utiliza dos parámetros que van en corchetes. Va desde la posición inicial hasta la posición final. Ese segmento que uno le declara con esos dos corchetes, separados por 2 puntos, le va a traer esa información y la va a presentar. O sea, es lo que va a traerle como respuesta. Bien, ejemplo, voy a colocar la misma dirección que hace un momento, o el mismo dato que yo tenía en esta variable. Ahora, en vez de find, yo le estoy diciendo, de la variable datos, desde la posición 35, que fue donde me dio el resultado cuando encontró el teléfono, hasta la posición 52, extráeme ese segmento. ¿Sí? Eso quiere decir que él va a venir acá, va a contar la posición 35, que debe ser esta, va a irse hasta la posición 52, y ese segmento que acabo de seleccionar ahí, él es el que va a traer, se lo va a asignar a teléfono. Y luego entonces yo solamente aquí lo que estoy haciendo es mandándolo a imprimir. Entonces, de este print lo que va a salir es esto. ¿Bien? Celular igual 6121697. Entonces, eso es extracción. Un segmento de la cadena, quiero que lo traigas y me lo coloques en una variable. Y después de esa variable yo puedo hacer entonces la operación que necesite. Esa es la operación de extracción. Y vamos a aprovechar el programa que acabamos de hacer para practicar sobre eso. ¿Sobre cuál? Aquí mismo en encontrado, obviamente si yo voy a buscar una cadena y me la encuentra, entonces, ¿sabes qué? Me gustaría entonces traerlo. ¿Sí? Traerlo. Bien, como ejemplo yo voy a poner el teléfono, que también le voy a poner este mismo dato, y en la posición que lo encuentre, ¿sí? Voy a declarar entonces aquí una variable que se llama posición, no la tengo ahora mismo, o posición ini. Para eso voy a usar entonces también otra vez datos.find. De hecho, lo mismo que está acá arriba, solamente que en esta ocasión sí quiero que me dé la posición. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos que encontró el dato, si no, no entraría al if. Entonces, lo que voy a hacer es extraer, ¿sí? Valor. Me voy a poner, sí, vamos a poner valor. Buscado. Voy a colocar entonces datos, ¿sí? Corchetes, dijimos que íbamos a colocar. Y desde la posición inicial, ¿sí? Voy a colocar 2 puntos y voy a poner posición inicial más 12. ¿Sí? O sea, si él me envía que la posición inicial es aquí, digamos, la 40, vamos a ver cuántas posiciones tiene todo el dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Entonces, vamos a decir que son 18. Entonces, aquí le voy a poner más 18. Como está al final, no quiero que de repente se haga un desborde, entonces me salga error.
Bien, aquí entonces lo que voy a poner, además de que el valor es encontrado, le voy a poner el valor buscado. Solamente así, valor buscado. Bien. Si lo encuentra, entonces me debe extraer esa porción. Solo voy a buscar los teléfonos. Voy a aprovechar para no escribir tanto y copio el dato acá abajo. Voy a correr nuevamente. Copio el dato para no escribir nuevamente y digo, ¿qué es? Coloque la cadena a buscar. Yo voy a decir que quiero buscar el teléfono. Y ahora le voy a dar enter a ver si efectivamente me trae el extracto que estamos buscando. Bien, perfecto. Dice, el primer mensaje es este que está aquí. Teléfono, teléfono encontrado. Y luego el segundo es este donde yo extraje solamente esa posición, mi teléfono 612-1697. Usé la posición inicial que me dio el find y le sumé los 18, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo hago para colocar esto sin necesidad de sumar los 18. Eso estaríamos usando otra función que vamos a ver después. Pero con esto pude hacer la extracción de un segmento de una cadena. Un segmento de una cadena. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, seguimos entonces. Lo interesante es que vean la grabación, si es que no lo han podido hacer en vivo, con el PyChart o con el IDE que hayan instalado, lo puedan hacer entonces ya con calma después y vayan viendo que los resultados deberían ser lo mismo y van practicando entonces todas estas operaciones de cadenas. Bien, la última operación de string o de cadenas es la comparación, ¿sí? Se utiliza para comparar, aquí está mal escrito, disculpen, comparar dos cadenas de caracteres. Para ello se utiliza el operador doble igual, que ya sabemos que este operador de comparación es el que compara entonces si algo es igual, ¿sí? Entre dos valores numéricos o dos valores, en este caso cadenas. Bien, entonces aquí tenemos la cadena número 1 y la cadena número 2. Y luego, si yo mando a imprimir la comparación, que es lo que estamos buscando, si la cadena 1 es igual a la cadena 2, esto lo que me va a dar es un resultado booleano, que evidentemente en este caso hace falso, porque como vemos las dos cadenas son diferentes. ¿Sí? La cadena 1 dice Python y la cadena 2 dice lenguaje de Python. Ahí en ese punto no son iguales y me va a dar el false. Inclusive si la cadena 2 lo hubiera puesto Python, pero todo en minúscula y el Python de arriba tiene una mayúscula, ya también lo va a hacer falso porque no es igual. El igual, esta comparación lo va a hacer con cadenas idénticas. O sea, si son idénticas, le va a mandar a un true. Si no son idénticas, entonces le manda el false, como están viendo aquí, que es la operación que le va a enviar. Esta, digamos, es bastante simple, esta última operación de comparación. Creo que ustedes no tienen ningún problema con esta operación de comparación. Bien, pasamos entonces a, digamos, al último punto que vamos a estar viendo hoy, los ciclos de repetición while. ¿Sí? Ciclo de repetición while. La semana pasada estuvimos viendo un poco del for. Ahora vamos a ver el ciclo de repetición while. Y es importante mencionar aquí el ciclo de repetición while. Es así, while, minúscula, condición, ¿sí? La condición hay variable mayor que o menor que o igual o diferente, la condición que ustedes quieran. Luego van los dos puntos, ¿sí? Funciona igual que el if. La tabulación que tiene aquí es lo que le va a indicar a él. Después de colocar los dos puntos aquí, obviamente, le indica que inicia, esto indica que inicia un bloque de códigos. Y el bloque de códigos, ¿cómo lo identifica Python? Si tiene este margen aquí. Una vez se rompa el margen y ustedes le coloquen alguna
instrucción por acá. Para él entonces ya acabó el while y esto ya es otra cosa. Ya es otra operación, acaba el while y se va. ¿Sí? Entonces, obviamente, conocen ustedes que los ciclos de repetición son delicados porque uno tiene que romperlo, tiene que asegurarse de que en algún momento se rompa el ciclo, si no, se hace un bucle infinito, ¿verdad? Y nadie quiere hacer un bucle infinito. Queremos hacer un bucle que tenga su finalización. Así que tenemos que siempre asegurarnos de que la condición tiene que tener en algún momento un rompimiento o pueda terminar. Y por lo general, cuando se utiliza el while, hay que hacer que la condición en algún momento por aquí cambie. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta de que entonces esa condición tiene que estar dentro de esta tabulación. Si lo coloco acá, ya para él rompe el while y va a esperar a salir. Y si aquí yo no cambio la condición, se me hace un bucle infinito. ¿Sí? Eso ya nosotros lo sabemos, ya lo hemos visto en varios lenguajes de programación. Simplemente aquí es más delicado porque va a depender de la tabulación que ustedes le hagan, que esto, digamos, es diferente de los otros lenguajes que han visto. Bien. Bien, ahí está. Entonces es importante recordar la tabulación dentro del ciclo while, lo que le indica que todavía está dentro del ciclo. ¿Sí? La tabulación le indica que está dentro del ciclo. Bien, vamos a poner un ejemplo. Aquí, variable contador, le estoy asignando el 1. Va el while que dice, repite mientras que el contador sea menor que 5. Manda a imprimir, ya dentro del while, fíjense que aquí está la tabulación. Dentro del while, manda a imprimir contador. Acumula el contador utilizando la asignación, el agregar asignación, o sea que ahí le está contando, contador más 1, contador más 1. Y sigue obviamente el ciclo arriba, sigue el bucle, sigue contando y sigue imprimiendo, sigue contando y sigue imprimiendo. Sale cuando ya contador es mayor o igual a 5, o mejor dicho mayor, y ahí imprime entonces el último print que está ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces la salida, vamos a ver la salida aquí del lado derecho, aquí está, de esa ejecución. Va contando, contador 1, 2, 3, 4, 5, y luego de terminar, imprime el último print. Este print está fuera del while, ¿sí? Termina la ejecución con el contador en 6. Ahí está fuera del while. Y se dan cuenta que, ¿cómo determina que el while terminó? Cuando acaban el bloque del while es solamente con la tabulación. Él nunca imprimió este print dentro del while porque él sabe que está fuera del while. ¿Sí? Y eso lo sabe por la tabulación. ¿Sí? No hay que colocarle un end, no hay que colocarle un valor o una llave de inicio y final. La del inicio, eso sí, los dos puntos estos le indican que va a comenzar y a partir de ahí él va a buscar tabulaciones, igual que el if. El if inicia con la tabulación y termina cuando ya le quieres terminar el if, quitas la tabulación y básicamente termina el if. Bien, vamos a ver un ejemplo simple tal como este, no mayor a este, en el intérprete para ir entonces viendo ese manejo. Este programita me gustó, así que no lo voy a sacar uno nuevo. Nuevo crash, digo que de Python, sí, este. Bien. Bien, vamos a colocar entonces i, vamos a decir i, la variable, el contador va a ser i, voy a colocar entonces while, mientras que i sea menor que 10, aquí entonces le voy a colocar el print, que diga contador o interacción o iteración, dos puntos, coma, i, y luego le voy a asignar i, la voy a incrementar, ¿sí? Aquí estoy incrementando i con 1, y cuando esto salga, aquí voy a ponerle un print. Termina el while,
con iteraciones. Bien, aquí entonces debería ejecutarlo 10 veces. Aquí me faltan los 2 puntos aquí. Los 2 puntos aquí para indicar que inicia el bloque. El bloque sigue con su tabulación. Y el print entonces va a contar. Aquí va a imprimir las veces que lo haga y aquí termina. Vamos entonces a ejecutar este. Este no tiene ningún input, así que va a salir inmediatamente. Bien. Como vemos, la iteración comienza en 0 porque ese es el valor que le puse ahí. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Y dice que termina el while con 10 interacciones, el último print. Como se dieron cuenta, las repeticiones la hizo hasta aquí. El print que está aquí no lo repitió, sino que cuando ya salió, ahí terminó la ejecución. Bien. Bien, yo para cambiar un poquito esta dinámica, yo puedo poner aquí que I comienza con 1, le coloco que I es menor o igual que 1 y ya, digamos, para que ya no esté, no inicie con 0, sino que inicie con 1. Termina igual con 11 iteraciones, en realidad es I menos 1. Siempre es bueno utilizar entonces, saber las operaciones que comiencen en 0. Y ahí entonces está la sentencia, el ciclo while, y termina entonces con el print. Bien, preguntas del while. Aquí obviamente usted puede hacer cualquier tipo de otra interacción con esto, siempre y cuando mantenga la tabulación, él se mantiene entonces, digamos, haciendo la operación. Ahí entonces mantiene haciendo la operación. No afecta ahí, así que ahí no debería afectar resultados. Simplemente aquí J tiene un valor que es la multiplicación de todo eso. Yo puedo ponerlo aquí. Valor de J. J. Bien, ahí está entonces. Bien. Vamos a seguir con ciclo de repetición. Bien, este es el while tradicional, normal. Según Python, cómo se utiliza entonces el while tradicional que ya nosotros habíamos visto. Bien, pero también hay un par de opciones que te da Python para que tú puedas romper el while en algún momento que necesites hacerlo por alguna condición. ¿Sí? Para eso está entonces la sentencia break. ¿Sí? Break en minúscula todo. Break se utiliza para detener la ejecución de una interacción. Bien. En este ejemplo, que también lo vamos a probar acá, fíjense que él está haciendo una iteración y él pregunta aquí, cuando el contador sea igual a 4, haz un break. ¿Sí? Haz un break. Fíjense, eso quiere decir que este break lo que hace es romper por completo la ejecución. O sea que él rompe aquí y sale inmediatamente del while y sigue adelante. Rompe el while y sigue. Se dan cuenta porque contador 1 aquí, la impresión hizo la 1, hizo la 2, hizo la 3, pero cuando encontró que el contador era 4, entró al break y salió inmediatamente y se fue entonces a dar el mensaje de que la ejecución, termina la ejecución con el contador en 4. ¿Sí? Ahí está. El break rompe completamente el while, que está dentro, o sea, el break está dentro del if, que compara que el contador entonces es 4. ¿Sí? El break rompe completamente el ciclo de repetición y sale. Bien, vamos a probar eso entonces con el código que acabamos de hacer. Aquí está.
Bien, entonces yo puedo utilizar J quizás para romper, ¿no? Voy a poner aquí, si J es mayor o igual a 100, 2 puntos, entonces fíjense que automáticamente ya el mismo ID me hace la tabulación. Yo mantengo aquí, yo solo le di enter, él me mantuvo la tabulación. Le voy a decir entonces aquí break. Lo único que voy a decir es break. ¿Sí? Le estoy diciendo entonces que cuando J llegue a 100 o mayor que 100, ya no siga contando más, ya no quiero que cuente más y entonces me hago un break aquí. Y rompa completamente eso. Como vieron, aquí llego a 10 interacciones y ahí terminó. Bien, vamos a ver si ahora con esto que hice acá sale un poco antes. Bien, fíjense aquí que salió entonces a la interacción 9, porque J, mira, en este momento J valía 100, exactamente 100, y en ese momento entonces hizo el break y salió. Vamos que aquí no se evidencia tanto porque solo fue una interacción menos. Voy a ponerle aquí que cuando llega a 60. Vamos a ver cuántas interacciones hace para llegar a 60 J. Ahí está, en 7. ¿Bien? Entonces, cuando ya J pasó a 60, que es el valor que coloqué aquí, hizo el break y sale. ¿Sí? Fíjense entonces que de ahí en adelante ya no sigue repitiendo, sale completamente y termina el ciclo de repetición. ¿Sí? Entonces, el break es el rompimiento del ciclo de repetición. Rompimiento anormal, porque obviamente el rompimiento normal es que cuando termine la condición que uno puso en el while, ahí es donde debe de terminar, ¿no? Pero el rompimiento acá a la fuerza, digamos que es el break. Preguntas del break en el while. Bien, no hay preguntas en el break. Vamos a la siguiente. Bien, el while también nos da la opción del continuo, de continuar, ¿sí? La sentencia continuo permite detener la interacción actual y volver al inicio del bugle y seguir adelante. O sea, no rompe como el break, sino que hace un salto y vuelve al while, ¿sí? Vuelve al while, ¿sí? Es un poco diferente porque ya no rompe por completo. ¿Qué significa que no rompe por completo? Acá, cuando if, digamos, cuando el contador sea 4, entra continuo, entonces, ¿qué va a hacer? Rompe por completo el seguimiento y llega de nuevo acá arriba. O sea, que ya no sigue ejecutando los siguientes bloques, ¿sí? O sea, que hacia acá hay más código, ya no los sigue ejecutando porque el continuo rompe aquí y vuelve arriba, ¿sí? Vuelve arriba. Entonces, es diferente del break porque ese te da la opción de terminar esa ejecución, pero sigue con la siguiente interacción, la siguiente iteración. Vamos a ver esto acá. ¿Sí? Simplemente le voy a cambiar esto, porque es que si le pongo J mayor que J, ya no va a seguir y no tendría sentido acá. Voy a poner aquí I. Voy a quitar la J de aquí. No, voy a dejarla. En realidad no tiene tanto sentido. Cuando I sea 5. No le voy a poner un break, sino un continuo. Aquí es el doble igual, recuerden, no vaya a tener problemas. Cuando I sea igual a 5, que es la condición, entonces él rompe y prosigue allá. Aunque aquí, digamos, no tiene mayor impresión, o sea, en realidad no va a terminar, no sigue imprimiendo, yo lo que podría hacer es que esta impresión la colocaría después del if. ¿Sí? Entonces aquí
para verificar que efectivamente este print se lo va a saltar por el continuo, ¿sí? El continuo va a saltarse ese print. Bien, vamos a ver entonces la ejecución. Bien, ahí ven. Bueno, por el print que lo cambié de posición, entonces ya ahora inicia en 2. Ahí simplemente el cambio de print. Pero, bien, iteración 2, iteración 3, iteración 4. Se salta la iteración 5. ¿Por qué? Cuando llegó a 5, aplicó el continuo y no siguió adelante con esta instrucción y saltó a que fuera otra vez al inicio del while. Incrementó nuevamente, incrementó esto de nuevo, ya no entra el if y él sigue, ¿sí? Hasta que termine con su conclusión final, que es cuando la variable ya, la condición ya se rompe y sale, ¿sí? Eso quiere decir entonces que el continuo rompe la ejecución del while y continúa con la siguiente iteración. Eso pasa en algunos momentos que ustedes están haciendo alguna búsqueda y cuando ya encuentran algo, ya no quiere que sigas buscando porque estás perdiendo, o sea, no quieres entonces que el ciclo de repetición siga cuando ya lo encontraste. Entonces dice continuo para que busque entonces el siguiente dato, ¿sí? Ya el dato lo encontré, no siga buscando, va con el siguiente dato. Y entonces pueden seguir haciendo la operación de una manera más efectiva, las búsquedas en una lista. El break lo que va a hacer es que es como si estuviera buscando un solo valor. Buscas ese valor, lo encontré, entonces break, sal porque ya no necesito buscar más. Pero si está buscando varios valores, puede hacer que el continuo le funcione mejor. Bien, preguntas del continuo o del break. Por el momento no, profesor. Bien, perfecto. Igual aquí les dejo el video, se está grabando con todas las operaciones para que ustedes entonces puedan, digamos, hacer alguna práctica con todos estos. Bien. Esa era la última instrucción que íbamos a ver el día de hoy. Entonces, haciendo un recuento, vimos primeramente las palabras reservadas, luego vimos los que son los parámetros en y los parámetros set en el momento que ustedes estén usando el print para, digamos que ajustar la impresión si ustedes la necesitan. Luego vimos las 5 operaciones que se necesitan hacer o que principalmente se utilizan al momento de utilizar una cadena o un string o una variable tipo string, ¿sí? Que sería entonces concatenar, buscar, comparar, reasignar o asignar. Y esas son las operaciones que se usan entonces con las cadenas y también vimos entonces la instrucción o el ciclo de repetición while, ¿sí? Entonces, con eso tenemos las actividades que vamos a hacer para esta semana. ¿Sí? Déjenme darle un vistazo a las actividades, a presentárselas. Antes de eso voy a terminar la grabación. Un segundo.